Buenas, compañeros, compañeras y profesor, y personas que estén en internet viendo este video. Mi nombre es Franco Adrián Chavarría Corrales, soy estudiante de la Universidad de Estatal a Distancia y este es un trabajo de la asignatura de Principios de Derecho Penal en el que les voy a hacer un, un reporte audiovisual sobre la autoría y la participación del delito. Si en algún momento volteo para abajo, es porque aquí tengo apuntados algunos artículos del Código Penal y me gustaría citarlos de manera correcta. Primeramente, la autoría como concepto individual, no hay un problema. De hecho, como concepto individual, la autoría la podemos definir como autoría directa, que es cuando una sola persona es quien realiza el delito. Y bajo eso no hay ningún problema. El problema es cuando varias personas se encuentran involucradas en el hecho delictivo. Cuando varias personas eh, son involucradas en el hecho delictivo, ya tenemos que definir quién puede haber sido la persona que llevara más responsabilidad en la comisión de ese hecho. Ante eso, y como también para definir la autoría, nuestro Código Penal en el artículo 45 define que es autor del hecho punible tipificado como tal quien lo realizase por sí o sirviéndose de otro u otros y coautores, los que realicen conjuntamente con el autor. También nos habla de otro concepto en el que iba a hablar más adelante, como lo son los coautores, que lo voy a dejar para un momento en adelante. Eh, Así nos define nuestro Código Penal el concepto de autoría y también en el artículo 46 y el artículo 47 podemos encontrar lo que es el concepto de instigadores y el concepto de cómplices. Para lo que son los instigadores, nuestro Código Penal los describe de tal manera que, artículo 46, son instigadores quienes intencionalmente determinan a otro a cometer el hecho punible. Y en el artículo 47, son cómplices los que presten al autor o autores cualquier auxilio o cooperación para la realización del hecho punible. Ante estos conceptos, me gustaría que quedaran bien claros. Creo que en nuestro Código Penal quedan bastante claros. Em, Cuando hablamos de coautores, nos encontramos ante una situación en la que varias personas, como decía al inicio, em, se ven involucradas en el hecho delictivo. Entonces, y comparten de cierta manera la responsabilidad del hecho. Em, ¿Cómo definimos quién es el autor y quién es partícipe de este hecho? ¿Quién podría ser un cómplice? ¿Quién podría ser instigador? Gulock 2012 nos dice de la teoría del dominio del hecho que establece: es autor quien domina finalmente la realización del delito, es decir, quien decide el sí y el cómo de su realización. Ante este concepto, podemos, podemos decir que queda muy claro que, que en la teoría del dominio del hecho se establece que para definir al autor del delito debemos definir quién decide el que se realice el hecho inicialmente. Pasa diferente cuando hablamos de coautores. Cuando hablamos de coautores, creo que ya son varias personas las que deciden ese sí. Y cuando hablamos de autoría directa, pues sí sería solo una persona la que define el hecho. También encontramos el concepto de autoría mediata, que según Gulock nos dice es autor mediato, es el que se vale de otro para la realización del tipo. Eh,
También podemos definir cómo se regula en nuestro Código Penal cuando una persona es determinada culpable. Lo encontramos esto en la sentencia número 699 del 2010 o 699 del 2010, dictada a las 8 horas con 45 minutos del 1 de diciembre del año 2010. El Tribunal Penal de Flagrancia del Segundo Circuito Judicial de San José resolvió, por tanto, que conforme a lo expuesto, artículos 39 y 41 de la Constitución Política 1, 2, 3, 16, 324, 326, 328, 330, 333, 335, 341, 360, 361, 363, 364, 365, 366 del Código Procesal Penal 1, 2, 3, 11, 30, 45, 50, 71 y 213, inciso 3, en relación con 209, inciso 7 del Código Penal, se declara a Alexander Antonio Barahona Carranza autor responsable de un delito de robo agravado cometido en daño, imponiéndose la pena de 5 años de prisión. Podemos decir que nuestro Código Penal define el cómo castiga o sanciona a un autor o coautores de la manera en que actúen y conforme al delito que realicen. Creo que eso sería todo. Mis referencias son el Código Penal costarricense y la Constitución Política costarricense, además de, déjenme lo busco nada más para decirlo correctamente. Además de el libro de Derecho Penal por Rafael Gulob Vargas. Muchas gracias y hasta pronto.